¿Qué tal, queridos amigos? Hace un momento hemos terminado el video sobre cómo poner en aprietos a un católico. Eh, Queremos hacer otro video que diga cómo poner en aprietos a un protestante evangélico para pues no caer en parcialidades, ¿verdad? Que no pueda decir nadie con razón que nosotros hemos caído en esa trampa histórica de los católicos tirándole piedras a los protestantes y los protestantes devolviéndole cañonazos a los católicos. No queremos caer en esas acciones burdas, ¿verdad? Que son deleznables para aquellos que predican un evangelio de amor y de paciencia y de poner la otra mejilla, ¿verdad? Así que nosotros que estamos fuera de ese juego queremos tirarles a unos y luego queremos tirarles a los otros. Así que le llegó el turno a los protestantes evangélicos. ¿Cómo poner en aprietos o en apuros a un protestante evangélico? Bueno, pregúntele, dígale, oye, ¿cuál es para ti, para ustedes, verdad, la máxima autoridad en la iglesia? A esta pregunta, el creyente protestante le va a decir, sin lugar a dudas, que la única regla de fe y de conducta, la única autoridad en la iglesia es la Biblia. Y usted dígale, ¿y por qué? Es la Biblia y no es otra cosa. El creyente evangélico le va a decir a usted, bueno, creemos que la Biblia es la única y absoluta autoridad porque solamente la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, claro, ante tamaña afirmación, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa decir que 66 libros son la palabra de Dios exclusivamente. Ante eso, pues usted debe preguntarle, ¿verdad? Cualquier persona normal lo haría. ¿Y en qué te basas tú para decir que la Biblia es la palabra de Dios? A esa pregunta, el creyente cristiano le va a contestar de una forma alarmante, porque le va a decir, porque la Biblia lo dice. En ese momento, pues yo le recomiendo que usted deje pasar 5 o 6 segundos en silencio, haga lo que denominan un silencio significativo, con el propósito de a ver si el creyente protestante evangélico se da cuenta de la tontería que acaba de decir. A ver si se da cuenta de cómo fue contestando las preguntas hasta llegar al punto donde llegó. Claro, déjeme decirle, ¿verdad? Que por experiencia le puedo decir a usted que va a perder el tiempo, porque si el creyente se diera cuenta de la tontería que acaba de decir, no sería creyente protestante evangélico, sería otra cosa. No se va a dar cuenta. Así que usted, con paciencia, ¿verdad? Le va a decir, oye, es que no te he entendido bien, perdóname. Yo te pregunté cuál era la máxima autoridad en la iglesia evangélica protestante y tú me dijiste que era la Biblia. Yo te pregunté, ¿y por qué es la máxima autoridad la Biblia? Y tú me dijiste porque la Biblia es la palabra de Dios. Y yo te dije, ¿y en qué te basas? ¿Cuál es tu base para afirmar rotundamente algo tan serio, tan profundo como que 66 libros son la palabra de Dios? Y tú me dijiste que porque la Biblia lo dice. ¿Tú no te das cuenta que estás tratando de fundamentar una pregunta con los mismos elementos de esa pregunta? Es decir, que no estás aportando nada, que no hay ninguna base real. Esto es una falacia y es una falacia que tiene su nombre. Se llama la falacia de la petición de principio, por la que uno da una respuesta usando los mismos elementos de la pregunta y entonces se produce un círculo vicioso que no va a ningún sitio. En ese momento usted estará poniendo en apuros y en aprietos a un protestante evangélico. El protestante evangélico naturalmente tratará de zafarse, porque es la naturaleza humana. Somos así. Tratamos de zafarnos y empezar a dar explicaciones y a conjeturar y a tratar de convencerlo. Déjele que el hombre se exprese, porque
Todo el mundo tenemos derecho a expresar nuestras ideas y a expresar nuestros convencimientos. Lo que no tenemos derecho es a engañarnos a nosotros mismos y a engañar a los demás. Y el problema es que cuando uno entra en contradicciones, uno demuestra que está engañándose a sí mismo y aunque tenga buena voluntad, intenta engañar al otro. Déjele usted que hable y que se exprese, pero al final, pues mire, tome usted las riendas de la conversación y dígale, oye, mira, tengo que decirte algo. Cuando tú afirmas que la Biblia es la palabra de Dios y dices que, y yo te pregunto que en qué te basas si tú dices que porque la Biblia lo dice, estás entrando en un problema causado por la fe. Cuando tú afirmas que la Biblia es la palabra de Dios, esa es una afirmación eminentemente proveniente de la fe, no de la razón. Por eso es que tú no puedes demostrar lógicamente lo que tú crees, porque el mundo de la razón y el mundo de la lógica es un mundo, y el mundo de la fe y de la irracionalidad es otro completamente distinto. Cuando tú afirmas cosas que se contradicen, que no se pueden afirmar lógicamente, usted está entrando o tú estás entrando en el reino de la irracionalidad. El problema con la irracionalidad es que puedes llegar a creer cualquier cosa. Por ejemplo, que los burros vuelan. Puedes creer, por ejemplo, que Dios es uno, pero tres, y tres y uno. Puedes creer, por ejemplo, cosas inverosímiles, como que 66 libros que fueron escritos por hombres, en realidad fueron escritos por Dios, porque Dios sopló al oído y empieza a amontonarse las explicaciones sobre explicaciones, todas ellas sin sentido, que inundan el proceso de la irracionalidad. Todo el mundo tiene derecho a creer cosas irracionales. El mundo está lleno de personas que creen cosas irracionales. A mí personalmente me va muy bien buscando la verdad por medio de la razón, porque creo que Dios es un Dios razonable y que la búsqueda de Dios es más efectiva por medio de la razón. No creo que a través de la fe, a través de la irracionalidad, a través de lo que posibilita el engaño y la mentira y la contradicción, se pueda llegar al conocimiento del Dios racional, del Dios verdadero, del Dios ecuánime, del Dios que no engaña, del Dios que no manipula, del Dios que no miente y que no mata. Así que, ¿cómo poner a un creyente protestante evangélico en un apuro? Pregúntele, ¿cuál es la máxima autoridad? Él le dirá la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces, confróntele usted con su realidad irracional y avísele del peligro que hay en creer irracionalmente, porque uno con toda facilidad puede llegar a creer que los burros vuelan. ¿Hay algo malo en creer que los burros vuelen? Bueno, para los que creen eso no hay ningún problema, pero para las personas que buscamos la verdad, a nosotros se nos hace muy difícil creer que un burro pueda volar. Se nos hace muy difícil que Dios sea uno y tres a la misma vez. Se nos hace muy difícil que un hombre sea Dios y que Dios se haga hombre. Se nos hace muy difícil creer en un Dios que mata gente. Se nos hace muy difícil creer que Dios escoge a un pueblo y rechaza a todos los demás pueblos. Se nos hacen muy difíciles todas las cosas que provienen de la
racionalidad. Muchas gracias.